Eso, buenas noches, buenos días, sea cual sea el momento en el que estén mirando esto, le damos la bienvenida, somos Paritarias Libres, acordando con ideas, este espacio en el streaming en el que intentamos darle una vuelta de rosca distinta a la actualidad para comprender este mundo tan maravilloso y complicado en el que vivimos. Germán Paladino, ¿cómo le va? Muy bien, Cami, muy contento de estar acá, como siempre. Programa número 13, 13. ¿seguimos con la superstición o ya Y cambiamos de está raro, página? viste, no tenemos ni invitado ni invitada, así que algo sucedió. Ni tampoco mate, Ni tampoco ahora que me fijo, mate. mira, Ni pero tampoco todo se mate. puede revertir. Sí, lo del invitado por ahí no, pero Eso lo del no, mate sí. pero el mate es probable que sí. Yo igual sabés que también en un momento era bastante supersticiosa. Después cuando fui creciendo, veo que se me pasó o intenté como romper con eso para no estar atada, ¿no? Y veía aparte que esto viene más bien de la religión. Viste que el 13 viene porque eran 13 los invitados a la última cena. En el capítulo 13 se habla por primera vez del anticristo. También se dice que a Jesús lo crucificaron un viernes 13, entonces viene como desde ese lugar, pero también quienes vimos Vikingos, ¿la viste? Sí, sí, Bueno, viste Loki, sí. que era una persona como un personaje que generaba cierta simpatía, Sí, ¿no? sí, y religioso también, un perfil medio Sí, místico. pero para los países escandinavos no era alguien muy copado que digamos, y está asociado también con el número 13, entonces también viene desde ahí. Mismo, bueno, la religión judía también, en el Cábala se habla de 13 espíritus malignos, o sea, tiene un significado, pero yo soy de las personas que creen que hay que resignificar las cosas y romper, así que vamos desde Paritarias Libres por ahí. Mismo en Argentina, otro dato, por ejemplo, es que en Boca el Flaco Traverso usaba la 13 y salió campeón del mundo, Libertadores y demás, así que vamos por ese lado acá de Argentina a resignificar el número 13. Invitamos a que nos sigan obviamente en las redes sociales para que nos cuenten a ver si cuando ven una escalera pasan de largo o si atreven y pasan por abajo también o cualquier tipo de superstición que se les ocurra. Nos pueden buscar en Instagram y en TikTok como Paritarias Libres, en Twitter como Paritaria Libre y en YouTube como Paritarias Libres acordando con ideas. Ahí, además de suscribirse, poner me gusta, esperamos que dejen sus comentarios para que podamos seguir interactuando en cada una de nuestras emisiones. Y comenzamos con esta semana, el que empezó el domingo, donde podemos decir quizás que nos volvimos a ilusionar. Dejamos de ser especialistas en Juegos Olímpicos, en fútbol nunca lo dejaremos de ser, obviamente somos especialistas del sillón, pero ahora se suma justamente la Fórmula 1 gracias a la incorporación de Franco Colapinto. ¿Lo viste? ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿Cómo te llevas? Yo de chiquito Mm. estaba acostumbrado en casa a mirar más TC, Ah, claro. porque bueno, mi viejo era el típico Mm. que se sentaba a ver con la picada, después Ujú. los fideos y en el medio el FTC. Fórmula 1 poco, me acuerdo. No sé mucho del deporte, de las reglas y demás, hay que tener que dar vueltas y salir primero. Sí. Por eso me llama la atención que se haya festejado que salió Ujú. 12. Sí. Pero después, bueno, cada vez que aparece un argentino o una argentina en un deporte así que no estamos acostumbrados por ahí a seguirlo y demás, entusiasma. Así que empezás a meterte un poco. Y en la personalidad más de él, ¿viste? En las declaraciones donde él se Claro. declara es italo argentino, no, yo soy argentino, y todo lo que va generando hacia nosotros como ese sentido de nacionalidad que me parece piola. Ujú. Después lo escuché a él en una entrevista, y bueno, 20 años, joven, 21 años, 21 chiquitísimo. años, Sí. joven. El padre lo mete en esto, Ujú. era mecánico, Sí. y él acostumbrado a acompañarlo al padre al laburo, Mm. que de alguna manera a todos nos pasó, yo lo Ujú. acompañaba al cementerio, a mi viejo, porque laburaba en el cementerio. Bueno, no tan copado Por eso como tengo, Franco quizás, bueno, yo tengo una pero... relación por ahí con la muerte y Ah, con los muertos que diferente a la que pueden tener todos, claro. o mismo al cementerio. Ujú. ¿A vos te habrá pasado con la radio o no? ¿Vos no venís Sí, de en ese? realidad ¿Cómo mi fue eso? viejo no, porque mi viejo fue vendedor, Ah, después laburó en el subte, después laburó en el Ministerio de Educación, pero sí más por el lado quizás de la política. Yo lo acompañaba a mi viejo a claro. reuniones de política cuando tenía 8 años, por ejemplo, 9 años, a escuchar, a ver cómo todos discutían contra todos, porque me llamaba mucho la atención eso, así que sí desde ese lugar. Pero la ¿Entendés? radio no, la radio La fue... radio la empezamos juntos en realidad, al mismo tiempo, cuando yo tenía 14 años, mi viejo trajo sí la idea de hacer un programa en conjunto con mi hermano también, y ahí fue que nos lanzamos, pero a la par, digamos. O sea, crecí con eso, pero no de acompañarlo a él, sino que fue un proyecto que lo encabezamos a la par. Mirá, Digamos. porque él decía, ¿viste? O lo odias la actividad de Sí. tus viejos, o bueno, te terminás metiendo. Él en su caso terminó metiendo, los pilotos que lo acompañaban al padre
lo empezaron a llevar, a entrenar de pibe, y ya después decidió irse a Europa. Y bueno, me parece tremendo lo que hace, ¿no? Sentarse en un Fórmula 1 a Una 300 y locura. pico de kilómetros por hora con 21 años, ¿Cuánto pierden 7 kilos, no, Rama? Por entre 2 y 7 kilos, decía, por carrera. entre 2 kilos y 7 kilos por carrera, un montón. Pero esto es lo que decías vos, ¿no? Porque obviamente que cuando hay un argentino, una argentina haciendo un deporte, uno siempre está bancando, pero tiene que estar acompañado también por un poco de la personalidad argentina, ¿no? Que es difícil quizás explicar en palabras, aparecen más bien en hechos, y fue su declaración justamente la que nos hizo saber que él está de este lado también, porque reivindica su esencia argentina y lo podemos escuchar a ver qué fue bien exactamente lo que dijo Franco Colapinto. Lobato que no soy ítalo-argentino, que soy argentino solo. Ya le digo por varios lugares que anda diciendo que soy ítalo-argentino. Solo tengo el pasaporte, pero vamos. Es como, ¿viste? Lo estaban mencionando otros periodistas como ítalo-argentino, porque él tiene la doble nacionalidad, pero él quiso destacar eso y le quedó, evidentemente, aparte, ¿no? Lo escuché por varios medios diciendo ítalo-argentino, no, yo soy argentino nada más. Y me parece que es destacable eso también, ¿no? Al menos para eso, para la esencia argentina. Tuvo algunos detractores como Maslatón, ¿no? Diciendo Eso te iba a decir. que era un desagradecido porque tenía No, también la creo que más nacionalidad. lo que plantea es que la nacionalidad y el pasaporte te genera una pertenencia que no la puedes eludir. Y después del otro lado decían que, bueno, que es lo que vos sentís, cómo Claro. te sentís, de dónde sos y qué nacionalidad tenés. Yo creo que estoy un poco más con la conexión con el sentimiento. Si vos te sentís argentino, bueno, sos argentino más allá del pasaporte que tengas. Pero bueno, es una discusión que se dio, fue, Sí, fue, fue fuerte, digo, en las redes duró sociales, días sí, duró bastante. y Ahí se terminó bajando, vemos, se terminó sí, bajando. el tuit de Maslatón, justamente, sin perjuicio de su buen desempeño, dijo hoy en Monza, es italiano y es argentino, tiene doble nacionalidad. Como sucede con muchos que adquieren nacionalidades de conveniencia, suponen que por dar pasaporte es un privilegio para circular y residir y que no presupone lealtad ni obligación para con el país emisor. La República Italiana debería llamarlo al orden por su ingrata declaración, sentenció Carlos Maslatón desde sus redes sociales y salieron, bueno, a criticarlos la mayoría, algunos lo apoyaban, pero lo que surgía mucho era esto, como el pibe lo que está diciendo es que se siente argentino y que no quiere que lo llamen como Claro. ítalo argentino, no, argentino, después tendrá su doble nacionalidad, hay otras personas también que tienen 2 o 3 nacionalidades, pero en definitiva eso, obviamente, vos tenés una conexión con el país que te lo da, pero de ahí a que te sientas parte de ese país, si lo resumimos a un papel o a un carnet, me parece que estamos dejando de lado muchas otras cosas, No, pues ¿no? eso tiene que ver mucho con el sentimiento y la pertenencia que uno tenga y el cariño a la tierra en la que uno sienta que pertenece. Después en la entrevista él decía que cuando fue a Europa las escuderías le decían que tenía que bajar un poco la emocionalidad latinoamericana y que tenía que tener un poco más de frialdad europea. Típico argentino. Claro, claro, porque para correr en las carreras necesitaba mucha racionalidad, mucha tranquilidad, y como nos atribuyen para mí una virtud positiva, una Total. emocionalidad, un sentimiento que a priori está buenísimo. Totalmente. Y vos decías que terminó en el puesto 12 y no sabías por qué era algo ¿Viste cómo meritorio. festejan? Acá esto, una de las cosas buenas de compartir El la segundo vida no se acuerda nadie del segundo. con Rama, que es un especialista en datos, me explicaba que en realidad en la Fórmula 1 empiezan desde una posición y después pueden terminar en otras. Y él empezó en el puesto número 18. Y decían que iba a ser un gran mérito por ser tan joven y la primera vez que estaba en una competencia como esa, que si llegaba al puesto 14 ya era un éxito. Y el pibe llegó al 12. Recién a partir del 10º es donde empiezan a sumar puntos. Claro. O sea, quedó ahí nomás. Y por justamente este contexto de un pibe tan chico, la primera vez que se sube a una carrera que es la más importante del mundo en el automovilismo, es más que meritorio, así que Es una escudería celebramos. importante también, ¿no? Que ha ganado muchos títulos. ¿Qué escena estuvo ahí? No. Tenés que venir al micrófono, Rama, porque si no estamos solamente nosotros Claro, no se escuchando escucha. toda tu Nos está información. tirando data Pero del claro, nos F1. está diciendo que más o menos, básicamente, Sí, qué la bueno. escudería en este momento, pero tiene mucha historia. Así que celebramos a Franco Colapinto y sabemos que aparte es el comienzo de una grandísima carrera desde ya porque tiene 21 años. Y Así que Botero.
Y es bostero, obviamente, lo cual no es menor. No es menor, no. Al menos para nosotros. Y nos vamos del deporte a la política nacional, en este caso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires finalmente aceptó el traspaso de estas 31 líneas de colectivos que estaban ahí en disputa porque el gobierno nacional ya había anunciado que a partir de septiembre iba a dejar de subsidiar a estas líneas que circulan solamente en el territorio de la capital, lo mismo que en la provincia de Buenos Aires. Y si bien en las semanas anteriores Jorge Macri, como jefe de gobierno, había manifestado que esto era erróneo, que el gobierno nacional se tenía que hacer cargo, de hecho desde la ciudad publicaron comunicados en los que dijeron que esto no tenía que ser de esta manera. Finalmente hubo acuerdos, se reunieron en la Casa Rosada, llegaron a esta sentencia en la que la capital federal se va a hacer cargo de los subsidios de estas 31 líneas de colectivo, en lo que podríamos llegar a pensar que es uno de los resultados que surgen de estas reuniones semanales que están teniendo Mauricio Macri con Javier Milei en la Quinta de Olivos, donde se dice que comen milanesas y que hablan de muchas otras cosas, ¿no? Sí, el primero es el acatamiento por parte del gobierno de la Nación al fallo de la Corte Suprema de devolverle el 2,95 de la coparticipación. Sí. Que eso no estaba sucediendo, que lo había judicializado Macri como cara del reclamo a los porteños, y ahora, a partir de, creo que el 1 de agosto, la Nación le va a pagar el 2,95%, que era lo que pagaba antes el gobierno con Alberto. Claro, lo que hay ahora es una disputa porque el gobierno lo hace de forma semanal y Ciudad quiere que lo haga diario. Claro, ahora ya se descongeló eso, se Claro. va a pagar, y ahora lo que va a suceder es cómo se paga. Y otro capítulo es este, del transporte, que hay un acuerdo de que los 6 meses, no sé si sigue todo igual, pero hay un bypass de 6 meses para que la ciudad se vaya reacomodando en el tema costos, tiene que pagar 2/3 de los costos, que a priori va a dejar la tranquilidad para la gente que el boleto va a seguir saliendo lo mismo, no va a haber aumentos. Exacto. Una vez que pasen esos 6 meses, depende de los costos y depende cómo se vayan calculando el pago, tarifa. sí, la tarifa, que va a tener que ir a discutirse a legislatura, y va a haber un punto caliente para Jorge Macri. Se van a decir las nuevas tarifas que pueden venir con aumento. Sí, en realidad Ya. no se sabe bien hasta cuándo, porque Jorge Macri cuando 6 sale... meses seguro. Sí, 6 pero meses seguro. dicen que esto está sujeto a lo que pase en el país y a las necesidades del gobierno de la ciudad. Justamente lo que explicaban desde la gestión de Macri es que el boleto real vale 867 pesos en la ciudad, de los cuales el pasajero abona 371 y hasta ahora Nación se hacía cargo de 271 pesos y 221 lo pagaba la ciudad. Entonces ahora Ciudad se hace cargo de estos 271 pesos, además de los 221, para que el boleto se mantenga en 371, pero también asume los costos de la red SUBE, de este boleto integrado que tanto se habla también con la provincia de Buenos Aires, lo cual significa un impacto fiscal promedio de 7.500 millones de pesos, que desde el gobierno de la ciudad dijeron que eso lo van a sacar de otros lados, posiblemente obras que estaban previstas, pero que es momentáneo, porque después del gobernador habló también el ministro de Infraestructura de la ciudad, donde decía también, ponía en duda estos 6 meses, como que decían que se iba a tener que rever, porque era algo que en el momento lo podían absorber, pero no sabían hasta cuándo. En el acuerdo figuran 6 meses. Ujú. Después, si hay otros funcionarios que salen a ver si se va a rever o le mintieron a la gente el acuerdo, va a ser un tema que van a tener que salir a explicar ellos. Total. En el acuerdo hay 6 meses y después la tarifa está atada a una discusión en legislatura porteña, que obviamente tienen mayoría y la van a poder sacar como quieran, pero bueno, ahí va a haber una oportunidad para la oposición de fijar una posición a favor del bolsillo de los porteños y las porteñas, pero también discutir que estos 2,95% de la coparticipación, que este bypass de 6 meses en que no te aumentan el boleto, en el traspaso de la Nación a Ciudad, yo creo que en un contexto de tanta recesión económica, de que no suben los sueldos, de que cierran las fábricas, de que las pymes y los comercios están vendiendo poco, de que hay poco consumo, creo que no va a impactarle a la gente, digo, ni la coparticipación ni estos 6 meses de que se va a estancar la tarifa. Creo
creo que lo que tiene que hacer el gobierno de la ciudad es ver cómo le atenúa un poco el impacto de la crisis económica nacional a los porteños y las porteñas. Después esto me parece que es todos gestos que tienen que ver con una interna que se está dando en todo lo que es el frente de la Libertad Avanza y del PRO, y esta nueva alianza que parece encaminarse para el 2025 entre Macri y Milei, y que es una alianza interesante porque a darse esa alianza yo creo que complica aún más el frente opositor a Milei, porque le da un sustento político no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en el interior del país. Recordemos que las del 2025 son provinciales, pero cualquier tipo de alianza entre el PRO y la Libertad Avanza, que hoy se está dando y que estos gestos tienen que ver con eso, creo que pueden complicar al frente opositor, que está totalmente dividido, porque cuando vos ves el frente opositor, tenés al gobernador de La Rioja caminando para poder ser presidente del PJ. Cristina, que sale entre la discusión de juicio político sí o no, a posicionarse en contra de lo que pudo haber expresado Mayans y Moreno. Kicillof, también jugando una oposición fuerte al gobierno nacional, pero diferenciándose de todos los espacios como puede ser el de Moreno y también el de Cristina. Está todo tan atomizado en la oposición que una alianza entre Macri y Milei pueden garantizarle las elecciones en el 2025, por más que haya una crisis económica como la que estamos teniendo ahora. Si esto se profundiza, ya podemos ir a otro escenario. Pero bueno, creo que la oposición tiene que mirar estos gestos con preocupación y empezar de alguna manera a ordenar la discusión que está teniendo, que hoy gira en torno a si Villarruel es peronista o no, y si hay que hacerle juicio político o no a Milei, pero no creo que se encapine y que se esté dando una discusión en la oposición sobre un modelo de país o una alternativa que nosotros le presentemos a la gente el año que viene. Evidentemente también están viendo esto desde otro lugar que no sé si le dan justamente esta importancia, porque desde el sector del PRO, de este núcleo duro que responde a Mauricio Macri, también muestran como que es algo que va en un día a día, ¿no? Como no Seguro. es algo que pueda, al menos en este momento, garantizarse que va a tener continuidad, sino que va dependiendo a partir de las distintas medidas que se van tomando. ¿No? O sea, vimos que en el Congreso también los legisladores del PRO votaron a favor de esta nueva ley de movilidad jubilatoria y que después de eso se dieron un montón de reuniones con las cabezas de los bloques y referentes del PRO con Javier Milei para rever esta situación y que cambien de parecer. Es algo que se está viendo en un día a día, minuto a minuto, y que también sirve, sí, para tirarle el polvo a la oposición, como es en este caso específico de las tarifas de los transportes públicos, como, que lo vimos también a Jorge Macri cuando salía de esta reunión con Javier Milei, que habló sobre esto y dijo en otras declaraciones que iba a hacerse cargo justamente de los subsidios de las líneas de colectivo, pero que mientras tanto desde la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof no hacía lo mismo. ¿Lo tenemos a Jorge Macri para escucharlo? Si nosotros no hubiéramos absorbido el subsidio que paga Nación, es un boleto de 700 pesos, 740, impagable hoy para la gente. Obviamente esto va a tener un impacto presupuestario, va a haber cosas que no vamos a poder hacer, pero bueno, de eso se trata gobernar, redefinir prioridades. Bueno, el haber suspendido el contrato de acarreo de grúas nos dio recursos que podemos destinar en parte a esto. Parece que nosotros, haciendo este aporte, sirve, y algo diferencial respecto de provincia, que yo lamento que provincia no lo esté haciendo, es mantenemos el sistema SUBE de descuento para la tarifa integrada. O sea, vos en el primer viaje pagás el 100% del boleto, en el segundo tenés el 50% de descuento y en el tercero el 75% de descuento. Ciudad mantiene eso, Nación mantiene eso, provincia no. Y eso genera una situación de mucha injusticia, porque la ciudad le va a estar pagando un descuento a alguien que viene de provincia, pero provincia no le va a estar pagando ese descuento a alguien de provincia cuando vuelve a su casa, claro, o a alguien de ciudad que sale a laburar y a estudiar en la provincia. Bueno, igual como todo, ¿no? Siempre ante una situación que genera tanto revuelo va a depender cómo se actúa para saber cómo quedas parado, ¿no? Porque de esto que está diciendo en contra de Axel Kicillof
que evidentemente responde también de una línea del gobierno que está en contra del mandatario bonaerense, puede llegar a ser una carta también para que Kicillof juegue y se posicione un poco más, o al menos tomar más visibilidad, porque hasta ahora, si bien siempre hablamos de Axel Kicillof, no estaba hablando tanto directamente con entrevistas o con conferencias de prensa, como la que vamos a ver ahora que hizo por el anuncio de las vacunas contra el dengue que compró la provincia de Buenos Aires, pero aprovechó a meterse también y a responder un poco por este tema, porque Kicillof lo que hizo fue negar esto de lo que lo están acusando, diciendo que desde el 2020 la provincia ya paga esos subsidios, contrarrestando lo que estaba diciendo Macri, que decía que esto no era así. Axel Kicillof dice que sí lo estaban haciendo y que denunció además ante la Corte Suprema que el fin de este boleto integrado, que es la Red Sube, es una decisión imparcial y arbitraria por parte del gobierno nacional. ¿Lo tenemos para escucharlo? Lo que trataron de instalar era que la provincia de Buenos Aires deja de pagar el boleto integrado que teóricamente le correspondía, repito, lo cortó la Nación y nunca le correspondió a la provincia y siempre pagamos la parte que nos corresponde y la vamos a seguir pagando, aunque la tarifa la fija Nación, si ahora hay aumento lo fija Nación. Y la Ciudad de Buenos Aires, que no pagaba parte del subsidio, a partir de ayer toma a su cargo el pago total del subsidio, aparentemente, por lo que nos enteramos, le transfieren la decisión de la tarifa, en el caso de las líneas nacionales, si no entiendo mal, perdón, de la ciudad, si no entiendo mal, las va a fijar el intendente Macri, pero el gobierno de la ciudad paga el boleto integrado en la ciudad. Entonces dice, bueno, le vino la generosidad, porque antes no pagaba ni el subsidio y ahora cubre el subsidio entero más el boleto integrado. Y nos enteramos tras cartón que la noticia es otra, a la que yo llamo Pacto de la Milanesa. El Pacto de la Milanesa que tiene que ver con que el gobierno nacional le paga a la Ciudad de Buenos Aires un fallo por una parte de la coparticipación que estaba en disputa. Bueno, nace un nuevo concepto, el Pacto de la Milanesa, Sí. que hace referencia justamente a estas cenas, almuerzos que tuvo de forma semanal el expresidente Mauricio Macri con Javier Milei, donde se dice que llegaron un montón de acuerdos y en esto también está esta coparticipación que deriva en esta medida de Jorge Macri para absorber los subsidios y la Red Sube. Sí, ¿no? que es importante que para mí sea el pago de ahí coincido con Kicillof, el pago de la coparticipación para después poder solventar lo que le transfiere en transporte, es un acuerdo político. La Nación no estaba dispuesta, sin antes entablar un diálogo entre Macri y Milei, de pagarle el 2,95. No, ya habían dicho que no. Ya habían dicho que no, entonces ahí seguramente se gestó. Vos lo graficabas como un día a día. Yo creo que hay algo más fuerte que a partir de esa cena, de ese pacto de la milanesa que tira con poca gracia Kicillof. Creo que hay un antes y un después. De hecho, en la entrevista Milei con Majul lo dice. Nosotros, creo que la última parte dice, nosotros vamos a hacer una alianza con parte del PRO en la que vamos a desterrar definitivamente la Argentina del populismo. Parece que se encamina, están viendo que las elecciones... Después leía una encuesta, no sé si creerle mucho o no, pero como referencia, leía una encuesta donde lo que está cayendo Milei lo está subiendo Macri. Me parece que la figura Macri el último tiempo, que interrumpió en la política y que lo muestra dialogando con el gobierno, lo vuelve a poner en el escenario político fuerte electoral, como ordenador de parte del PRO. Así que creo que ahí hay algo interesante a analizar y a seguir. Y como espejo, el desastre de lo que puede ser el frente opositor, que está todo atomizado. El tema es qué es ser populista, ¿no? Porque justamente recién hablábamos de lo que pasó en el Congreso con la ley de las jubilaciones, donde el presidente también acusó de ser populistas a los legisladores del PRO, que votaron a favor. Entonces, un día sos populista, otro día no sos tan populista, ¿no? Como que a eso me refiero con el día a día, Sí, claro. que va variando a partir de las diferencias que tengan o no respecto al tema que se esté abordando. Mismo esto también está pasando ahora con este decreto que surgió desde el gobierno nacional acerca de la limitación al acceso a la información. Porque esto es algo que surgió
se empezó a hablar recién en el gobierno de Néstor Kirchner y se pudo hacer ley en el 2016, en el gobierno de Mauricio Macri, después de muchísimos años de idas y vueltas. Y desde el gobierno nacional le quitan importancia a esta noticia, a esta medida, diciendo que en realidad lo que hicieron fue regular algo que estaba mal hecho por el macrismo, aprovechando también esta situación para tirarle un poco más de leña al fuego a Macri, ¿no? No sabemos bien de quién, porque aparecen, viste, esas fuentes en off, pero que nos hace pensar que puede llegar a venir más desde el lado de Santiago Caputo, que por lo que se sabe no tiene muy buena relación con el expresidente y aprovecha estas instancias, sobre todo cuando se refieren a temas de comunicación y de información que están bajo su órbita y están lejanas a lo que están de acuerdo los mismos legisladores del PRO, porque la vimos a Karina Banfi, por ejemplo, también repudiando esta medida, que lo que hace es restringir el acceso que pueden tener las personas, los ciudadanos y ciudadanas comunes, a poder pedir información acerca de lo que sea que esté relacionado con alguna órbita del poder, ya sea ejecutivo o, no sé, mismo un medicamento, si quieres saber si está, también podés pedir un acceso a la información. Es algo general que ahora el gobierno se atribuye la posición de poder decidir qué es lo que te informo y qué es lo que no, basándose en la seguridad, en cuestiones de índole personal o privadas que hasta el momento no estaban regidas por esta situación. Entonces una persona residente argentina podía pedir tener acceso a eso y deja de estarlo. Entonces acá también vemos otra diferencia entre el macrismo y la Libertad Avanza, que repudia y que también dijo que va a avalar las denuncias que se hagan, porque esto de por sí es inconstitucional igual, porque un decreto no puede limitar el alcance de una ley. Entonces, ya de por sí sabemos que esto es judicializable. Y desde el PRO están diciendo que no lo apoyan tampoco. No, está bien. Igual puede haber acuerdos generales y después parciales sobre diferentes temas. Creo que el acuerdo general se está gestando y sobre estos puntos naturalmente pueden tener alguna diferencia. La información tiene que ser pública para todo ciudadano que la pida, punto. Es así. Hay una ley, hay que cumplirla. Cualquier decreto que la quiera modificar va a ser inconstitucional como vos marcaste y va a tener que, de última, llevarse al Congreso para poder discutir ese tema. Después, creo que abre o nos puede abrir una interesante discusión sobre qué pasa con toda esa información y cómo se maneja la información pública. Y ahí creo que ese debate lo que también toca es el rol de los periodistas y el rol de cómo manejan la información los periodistas, porque no tengo duda que cualquier ciudadano que quiera ver qué pasa con los medicamentos, además, tenga que tenerle acceso, pero también me parece que hay que empezar a hablar y a debatir sobre la responsabilidad de los que tienen información pública y cómo la muestran y cómo la juegan, y sus intereses que están detrás o no y demás. Entonces creo que es un tema delicado para hablar y debatir con especialistas, que nos podemos dar el trabajo de poder convocar y dar una buena discusión sobre eso. En este punto en particular coincido en este caso con los diputados del PRO que están en contra. Digo, la información tiene que ser pública, pero sí me gustaría debatir la importancia de la responsabilidad de los que llevan la información pública y la dan a conocer a la población. Entonces, un buen debate sobre este tema es el manejo de la información. Creo que hay que reflexionar sobre eso. El periodismo tiene que reflexionar sobre eso, la política tiene que reflexionar sobre eso y el pueblo mismo tiene que reflexionar sobre ese tema. No dejarlo tan libre al azar, pero me parece que hay una discusión. El otro día con la invitada sobre redes, bueno, discutíamos un poco de esto sobre las fake news, sí, y todas las mentiras que van rondando y te van picando en la cabeza y van entrando y gente que cree cosas que no suceden. Entonces me parece que ahí hay un montón de debate para también ser genuinos en lo que pensamos y bueno, en este caso la iniciativa del gobierno de Milei por ahí abre una puerta a la discusión sobre qué hacemos con la información cuando... Gracias, amigo. Gracias, señor productor, por el mate tan necesario en estos momentos. En este programa número 13. Sí, en el programa número 13 donde llega el mate, ¿viste? Ya lo estamos revirtiendo. Sí. Así que nada, un poco eso. ¿Qué responsabilidad tenemos en el manejo de la información los que estamos frente a un micrófono y
cómo la utilizamos. Ujú. Más si es pública, no pública, que Sí. tiene que ser pública, ¿no? Sí, desde ya. Es que son distintas cosas, me parece, ¿no? Obviamente que tiene que haber una responsabilidad quienes ejercen el rol de comunicadores. De hecho, dependiendo también en el lugar en el que te formes, si es que te formás, porque el periodismo también tiene mucho de oficio, de gente que se manda porque le nace y es válido también. Pero en lugares como, por ejemplo, en mi caso, que estudié en la Universidad de La Plata y en ISER, siempre se hablaba muchísimo sobre la responsabilidad que tiene quien se para delante de una cámara, de un micrófono o que agarra una lapicera para escribir al momento de comunicar, que tiene que ser consciente de su responsabilidad. Pero ¿qué es una responsabilidad? ¿Cómo llegas a una responsabilidad Ser coherente con lo que sin- estás diciendo, sin básicamente. que haya ¿no? ningún interés atrás que te movilice? Bueno, ¿Qué eso es va a un- depender, obviamente, de cada una de las personas, ¿no? Como pero- todo, se te da la herramienta, después vos te fijás cómo las manejás. Por eso, el manejo responsable de la información es una información objetiva, puramente objetiva, No, o es manejar responsablemente la información, es contar genuinamente desde el lugar de donde vos lo sentís, tus intereses que compartís, exacto. o por ahí quién te financia. De eso se trata, justamente, ser coherente con lo que decís al momento de hacerte cargo desde qué lugar estás diciendo eso. La objetividad no existe. No existe. Todos tenemos ya preconceptos establecidos, tenemos ideas, gustos, no sé, afinidades por algunos espacios más que por otros. El Pero tema es el hecho sí cuando... existe. El hecho sí, el tema es cómo lo contás, va a depender también de tu subjetividad propia. Ahora, no querer decir que vos estás diciendo algo de forma objetiva, eso ya es obrar sin responsabilidad, porque justamente la objetividad no existe. Es ser coherente con vos mismo, hacerte cargo desde qué lugar estás parado, desde qué lugar lo estás diciendo, con qué objetivo, con qué línea, que es algo que es muy difícil que pase, pero existen. En este caso, por ejemplo, también lo hacemos nosotros, claro. ¿no? Lo que pasa es que el espectro es tan amplio, lo que hablábamos con Natalia Aruguete, por ejemplo, las redes sociales, donde es todo tan dinámico, de repente los formadores de opiniones son personas que se convierten en eso por la cantidad de likes que tienen y quizás en su día a día se dedican a otra cosa y no tienen por qué saber sobre esta responsabilidad. Acá nos estamos refiriendo más bien a periodistas que ejercen de periodistas, que son personas visibles, que saben que tienen un alcance, que generalmente se los ve en los grandes medios de comunicación tradicionales. Entonces, ahí sí uno exige, ¿pero por qué? Porque son formadores de opiniones natos. Entonces, uno necesariamente debería saber desde qué lugar esa persona te está informando y por eso también siempre es tan necesario, difícil pero necesario, decir que hay que escuchar a todas las voces para sacar una propia conclusión. Porque si vos estás todo el día escuchando a un periodista y lo más probable es que pienses muy parecido a ese periodista. Ahora, si vos te das este ejercicio de escuchar a distintos periodistas con distintos pensamientos, vas a por lo menos decir, bueno, quizás en este me acerco más a esta idea y con esto voy más por el otro y te permite sacar una conclusión propia que toma un poco de cada uno de esos lugares. Ahora, es necesario, obviamente, generar una responsabilidad. Fuera del aire hablábamos, ¿no?, sobre lo que pasó, por ejemplo, en plena pandemia, cuando Viviana Canosa, perdón, lo usé de micrófono, Tomás, te lo paso. Cuando en plena pandemia Viviana Canosa se tomó un trago de Sí, algo que parecía ser cloro Sí. y que después... Contexto pandemia. Contexto pandemia, después pasó que en distintos lugares, creo que había sido sobre todo en provincias del norte, aparecieron chicos que sus padres les habían dado cloro pensando que eso los podía ayudar a prevenir el contagio del coronavirus y que en algunos casos terminaron falleciendo o con enfermedades muy graves porque no se puede tomar cloro. Y lo que se hizo en ese momento cuando denunciaron a Viviana Canosa fue multarlos con que tenían que pasar un corto del Ministerio de Salud, que lo pasaron un día y en un horario de madrugada donde no lo vio nadie. Entonces, Claro, ahí hay una responsabilidad que no se cumple. totalmente, tiene que haber algo. Lo que pasa es que siempre en este tipo de debates aparece, bueno, pero entonces estás cercenando la libertad de expresión, porque si vos me estás diciendo lo que yo tengo que decir, pero no, me parece que hay que sacarlo de esos Bueno, lugares. libertad ¿no? de expresión también es calidad de información. Debería. No Sí. es decir lo que se me ocurre No. y como quiero, porque también tiene un impacto sobre la sociedad y sobre la comunidad en la que vivís, y uno tiene que tener una responsabilidad hacia la comunidad. Lo que sí me parece es que hay un montón de programas nuevos por ahí con este formato, y si nosotros nos buscan los primeros programas, de alguna manera dimos a entender qué valores, con qué valores veníamos nosotros, con qué ideas,
De hecho, yo he dicho muchas veces que era peronista. Me parece que avisarle a la audiencia que te está viendo desde el lugar de donde hablas puede generar un poco más de responsabilidad en la información. Sí. Ya cuando jugás la del periodista o el influencer transparente que contás objetivamente las cosas y demás, y tratás de separarte de cualquier interés por detrás que te jueguen a vos o que te financie, ahí creo que la responsabilidad empieza a entrar en crisis. Entonces, mientras la gente sepa desde el lugar donde hablas, porque vos expresamente o tu medio expresamente lo dijo, lo dio a comunicar, me parece que ahí la gente va a tener como más clara desde dónde viene la información y con qué tono viene la información. Porque te vuelvo a repetir, la libertad de expresión tiene que ver con la calidad de la información. Sí, libertad de expresión aparte no tiene que ser un sinónimo de libertinaje, de cada uno decir lo que quiera y formar una opinión en base a mentiras. Pero sí es cierto que es una discusión que se tiene que dar, porque ahora no tanto, con la llegada de las redes sociales se abrió mucho más la cancha y hay un montón de actores y de actrices dando información, periodismo de distintos lugares que permiten abrir el espectro. Pero hace muy pocos años atrás, lo que te decía el periodista en el programa más visto de cada uno de los canales, era tomado como una verdad absoluta. Y era como, no, si yo lo vi en televisión, esto es así. Y sigue pasando bastante igual. Quizás uno, Mucho. si se toma este trabajo de hacer este ejercicio, de escuchar distintas voces, de leer diferentes diarios y demás, sale un poco de eso. Pero tenemos un gran porcentaje que lo tiene a veces como al canal de fondo, como acompañamiento, y le va llegando como información recortada, y eso después se repite directamente, y es muy complicado también sacar de ahí, decir, che, no, pará, pero escucha a otro a ver qué te dice, porque ya directamente le gusta a ese periodista, esa periodista, le gusta ese canal, y entonces piensa que esa es una verdad. Me parece que es un debate interesante, que hay que darlo, y que el gobierno en este caso está haciéndolo, pero de una manera que no va con este objetivo, sino que va desde un lugar de todos los que no piensan como el gobierno son unos zurdos, ensobrados, empobrecedores, populistas, y no deja lugar a que, bueno, yo por lo menos quizás no estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero te respeto tu trabajo. Sí, lo que se le puede dar la positiva a Milei es que interpretó que la sociedad necesitaba un cambio en todos los aspectos. Después, cómo está llevando los cambios, creo que no coincidimos en nada con todo cómo va queriendo cambiar las cosas el gobierno. Pero sí hay que reconocerle que necesitábamos debatir cosas de cara a la gente, que necesitábamos cambiar cosas, el cómo se va a ir construyendo, también lo va a ir construyendo la misma comunidad y sociedad. Pero a mí me parece que venga este debate y a nosotros nos viene bien porque hace 13 programas que venimos comunicando, por lo menos desde este espacio. Sí, lo es. Pero también está bueno darlo, que lo demos nosotros internamente y que lo demos también de cara a la gente que nos ve, porque eso nos va a ayudar a dar información de calidad y a dar debates genuinos, sinceros y responsables. Así que todo lo que nos puedan aconsejar para mejorar la calidad de la información y cómo expresarla, bienvenido sea, porque estamos en permanente aprendizaje en este programa. Estamos tratando de hacerlo mejor y dar debates serios, de calidad y responsables, así que ese ida y vuelta nos va a ayudar un montón y este debate, bueno, bienvenido sea. Sí, obviamente, que es algo que lo tenemos que hacer y replicar en distintos ámbitos, no solamente delante de una cámara o de un micrófono, sino en un espacio laboral, con amigos, con familia, dar estos lugares, ¿no? Este tipo de discusiones que en definitiva son enriquecedoras. Y sobre todo cuando estamos en un momento en el que tenemos una sobreinformación generalizada, donde vemos este tipo de debates banales desde las distintas clases políticas, donde de repente llevan cosas que son válidas a terrenos donde se pierde realmente el objetivo que tiene. Esto que hablábamos del acceso a la información, que se trata de, bueno, de un decreto que intenta restringir el acceso que establece la ley, justamente es algo que afecta a todos por igual, pero desde el gobierno se trata de decir que es algo en contra de los periodistas que manipulan la información para desestabilizar el gobierno. Pero en realidad es algo que está afectando a todas las personas que quizás no lo sabían,
pero que hasta ahora lo siguen teniendo la posibilidad. Lo que pasa es que esto lo que genera, si es que se mantiene este decreto, es que son los mismos funcionarios quienes te pueden decir, bueno, esto te lo informo y esto no, lo cual es más complicado porque no te permite saber o al menos tener esa carta de decir, bueno, a ver si esto no me cierra, a ver si puedo pedir un pedido de acceso a la información y esto no llega, ¿no? Y la sensación en general, ¿no? Es una sensación de estar completamente sumergidos en una discusión que dista completamente de lo que pasa en la realidad, ¿no? Porque tampoco es correcto que nos digan que recortar el acceso a la información, a los medicamentos, al transporte público, a las universidades, es para tener más libertad, ¿no? Como tampoco es correcto que nos digan que cuando vos haces una pregunta o un cuestionamiento ya directamente te posicionás en un espacio político, porque hay cosas que van más allá de los partidos políticos. Me parece que el desafío como pueblo, como comunidad argentina, es correrse de ese tipo de debates para comprender que hay ciertas cosas que exceden a los distintos representantes políticos, que son los que constan en la Constitución, que son los que nos permiten vivir en una verdadera democracia, y que eso es a lo que hay que prestarle atención y defenderlo, porque quizás en el momento en el que nos dimos cuenta ya no nos quedó ni la bandera, ¿no? Sobre todo en un momento en el que tenemos un presidente que hace estas medidas que parecería que no están conectadas unas con otras, pero en el mientras tanto te está diciendo que uno de sus referentes máximos es Rothbard, que es una persona que no cree en la democracia. Entonces dan a pensar a que hay que prestarle un poco más de atención si esto efectivamente es contra algo en particular o si es un plan mucho más grande para atentar contra la vida en democracia, ¿no? Sí, ahí hay un teorema que me estaba explicando nuestro economista, como es el teorema de Arrow, que cuando vos tenías una sociedad muy heterogénea en su pensamiento y en su pensar, se tenía que solucionar con liderazgo político para poder unir a toda esa heterogeneidad o conducir esos diferentes intereses. Milei la está tratando de resolver con una especie de poder en su figura y de cancelar cualquier discusión y cualquier discrepancia, como tildándote del enemigo, del que está en contra, de algo que le quiere hacer mal a la gente. Yo creo, como te dije antes, me parece que ese cambio él lo interpretó bien, lo interpretamos todo. La solución que le está dando está mal, puede ser peligrosa. Y puede ser peligrosa no solo en esto de la libertad de expresión y demás, y la violencia política que puede generar, que puede ser tremenda y que obviamente hay que combatirla para que eso no suceda más, pero también es muy peligrosa en cómo se va deteriorando el sistema económico argentino, cómo se va depreciando la industria argentina, cómo se está atacando a los industriales, a los pymes, a los comerciantes, a los trabajadores. El nivel de despido que hay en el Estado y de abandono que están teniendo las oficinas estatales es realmente preocupante. A los trabajadores les está preocupando mucho, a los sindicatos estatales están muy preocupados por esa situación, no hay respuesta por parte del gobierno. Igualmente con todos los extractos de la sociedad donde quieras mirar. Están todos en depresión. Sí. La economía está cayendo, está en recesión. Nuestras fábricas están o vendiendo el 50% y cerrando. Entonces hay toda una matriz económica productiva en Argentina que se está despreciando, que se está llevando a su límite, que es mucho más preocupante porque eso después también hace a la libertad y hace a la democracia y demás. Está todo relacionado, claro. No hay país si no hay industria, no hay país si no hay trabajadores, no hay país si no hay salario digno y no hay nación si no tenés un sistema productivo económico pujante y competitivo. Entonces creo que estamos ante un escenario muy difícil en lo económico, en lo social, en lo político, que va a requerir de liderazgos políticos, va a requerir de líderes que sepan interpretar estos cambios y darle una solución de diálogo, de consenso y de construcción que espero que se exprese para las elecciones del año que viene. Por eso, en el primer tema que hablábamos, yo decía que me preocupaba mucho la atomización de la oposición y las discusiones banales y por ahí superficiales que se están dando. Y creo que eso que hay que mirarlo con
hay que mirarlo con atención porque pasan los meses, ya estamos en septiembre, quedan 4 meses para fin de año y todavía no se avecina ni se ve ningún liderazgo de la oposición que pueda estar surgiendo, ni tampoco una unidad que se esté gestando. No, más bien todo lo contrario, se Todo lo ven contrario. grietas por todos lados. El tema también es de qué manera se le reclama a esos referentes que No hay manera de den este reclamarse, tipo de hay que discusiones. involucrarse. Para mí no hay manera de reclamarle a nuestros Ujú. dirigentes que actúen de alguna Ujú. manera o de otra. Creo que hay que involucrarse. Me parece que hay que trabajar para que nuevos cuadros y compañeros y compañeras que tengan la voluntad de representar y de hacer mejor las cosas, creo que tienen que empezar a jugar, tienen que empezar a mostrarse, tienen que empezar a caminar, a hablar, a proponer, a construir sus ideas, también no repetir ideas que por ahí dicen sus dirigentes y demás, tienen que construir sus propias ideas y después animarse a dar la discusión. Por eso, cuando hay atomización, me parece que horizontaliza la discusión política y creo que si vos trabajás, si te expresás y si la gente de alguna manera te acompaña por tus ideas, en el peronismo vas a tener la oportunidad de poder representar. Es importante eso, porque uno siempre se termina como quedando cómodo esperando que otra persona haga algo y las redes sociales ayudan y fomentan también a esto, porque antes directamente se hacía desde un lugar más pasivo, ahora se piensa que uno está activo quizás poniendo un tweet, si consigue me gusta, si lo recomparten y demás, pero la realidad en definitiva está en la calle, no está en las redes sociales. Es una herramienta en la que hay que trabajar. Particularmente yo soy una creyente que es la comunicación siempre la base, expresada de distintas maneras, ¿no? De comunicar desde acá, pero comunicar en absolutamente en todos los aspectos de la vida. Uno siempre está comunicando, aun cuando cree que no comunica, también lo está haciendo. Por eso es tan importante tener equipos de comunicación que estén aptos y capacitados para hacerse cargo de cada uno de los lugares que le toca. Pero es medio difícil a veces salir desde ese lugar, decir, che, no es solamente poner un tweet, no es solamente que tengas mayor cantidad de likes, sino que tenés que pasar a otro lugar e involucrarte y estar y poner el cuerpo e ir de otro lado. Lo que pasa es que también a veces las experiencias llevan a eso, ¿no? A la desconfianza, a ver este tipo de discusiones que no llevan a ningún lado y decir, ¿qué voy a hacer? Voy a estar yo, que estoy laburando 12 horas, dedicándole también encima 3 horas más a escuchar tipos que me griten y digan lo que tienen que hacer, catarsis, para en realidad que eso no llega a nada, porque después veo cómo se está llevando una cometa en el bolsillo. Entonces, existe también mucho de eso que lleva a que uno se vaya cerrando, ¿no? En lugares cada vez más chicos y que dé debates solamente con gente amiga, familias, hasta ahí, si se puede, porque también a veces en las Sí, familias porque generan estas discusiones. eso es involucrarse también, dar los debates en las familias Total. Pero, bueno, viste, a veces es eso, estar como dispuesto para ir a tener una discusión sí, y demás. lo que decíamos con Moreno también esto, ¿no? De qué manera desde el peronismo se genera ese incentivo para que las personas dejen de estar sentadas con Twitter y que pasen a una acción real en el territorio. Yo creo que puede ser como, claro, ¿viste? El incentivo es la certeza de que va a estar todo mal y va a ser peor si no te involucras. Y de que si va a estar todo mal y va a ser peor, vos nunca vas a estar bien porque nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Entonces, llegó el momento de aportar, llegó el momento de tu lugar, aportes no solo con un tweet, sino igual también, con un tweet también, También, sí. de alguna manera de dar la discusión política. Paritarias Libres es una expresión de eso. Me acuerdo cuando vos te sumaste, dijiste, y yo de algún lado me tengo que involucrar, y te involucraste de esta manera. Con Mariano venimos caminando también diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires y de Capital y nos encontramos con muchos compañeros en los que nos dicen, estamos cansados de los que están, pero tenemos la decisión y la vocación de salir a jugar, de ser nosotros y de, bueno, apostar a esto. Hay un montón de compañeros y compañeras que empiezan a ya tomar la decisión de involucrarse, que coincido con vos, es difícil, pero una vez que la tomás no tenés vuelta atrás porque te das cuenta que involucrarte es la mejor manera de vivir la vida y creo que está sucediendo. Me parece que la certeza y que hayamos todos caído en la cuenta con Milei de presidente, de que esto, de que Argentina está mal, de que Argentina puede estar peor,
de que no nos puede quedar ni la bandera si seguimos así, creo que nos va a empujar a involucrarnos. Y te digo, no es que es algo que va a suceder, es algo que está sucediendo. Lo que necesitamos es poder conectarnos con todas esas personas para poder dar una mano, para que ellos nos den una mano a nosotros, y que bueno, y que se crea, que empiece de abajo hacia arriba, ¿viste? Que vaya surgiendo. Eso es cierto también, porque aparecen muchas ganas. Lo que pasa es que siempre se terminan quedando como en esto, en ideas que no pasan el debate cercano, ¿no? De familia, amigos, porque justamente a veces también es esto, cuando no te alcanza la plata para asegurarte las 4 comidas en el día o para poder pagarte el bondi, a veces es difícil que te queden energías también para querer involucrarte políticamente, hacer No, pero algo vos lo más. hiciste. Sí, claro, pero Entonces se puede. hay un montón de, por eso, de maneras, y me parece que es necesario fomentarlas de alguna forma, no desde un lugar de crítica, decir no te quedes en tu casa, sea algo, sino ver de qué manera se llega a esas personas a que pasen a este lado sin sentir que uno los está obligando, digamos, para que no se queden sentados y nada más, sino que realmente se sepa que son personas que pueden darle algo valioso a la comunidad y que es necesario que se involucren de esa Bueno, manera. el que esté sintiendo eso en su casa, su oficina o en algún lado donde nos está mirando, que bueno, que mande mensaje, que por ahí Así es, le damos nos la podemos bienvenida. dar una mano entre sí. Invitamos justamente a que nos sigan en redes sociales. Esto lo pueden hacer siguiéndonos en Instagram como Paritarias Libres. Casi digo Reyes del Under, que es el programa que hace mi viejo, para que estábamos hablando, se me metió en el cerebro. Lo sigan también a Reyes del Under. Pero está Paritarias Libres, Acordando con Ideas en YouTube. Ahí se suscriben, nos dejan sus mensajes, me gusta. Y además activan la campanita para que les aparezca cuando se suben cada uno de nuestros nuevos contenidos. En Twitter como Paritaria Libre y en TikTok como Paritarias Libres. Ahí también nos encuentran y seguiremos dialogando también por esos canales. Vamos. Seguimos tomando mate, calentamos el agua y seguimos. Candela Núñez, la canciller de Paritarias Libres, con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo andan? Bien. Muy bien. Estamos muy bien, ¿no? Sí, estamos muy bien. pasando este programa número 13 de una buena manera, apareció el mate. Se armó mucho Aparte- debate, me gusta la apertura. Sí, Sí. estuvo muy bien, muy entretenido. De fondo lo Los periodistas miramos siempre. se ponen corporativistas. A Hay veces. defensa de intereses. Ese es el tema. Hay defensa de intereses. Cande, se empezaron a llevar a cabo las elecciones estatales en Alemania y vimos que nuevamente la derecha, ultraderecha, como así la llaman, está avanzando también en territorio alemán. ¿Qué pasó? Así es. Bueno, se dieron las elecciones regionales en Alemania y hubo 2 estados claves que en realidad son nada más ni nada menos que 5 millones de electores de los 61 millones que tiene Alemania, que tuvieron un resultado bastante sorprendente. Traje algunos gráficos para que miremos, pero sí, la verdad es que AfD, que es el partido de ultraderecha, vieron que usamos medio ultraderecha para cualquier cosa, ¿no? Sí. Últimamente como todo es ultraderecha. Pero esto parecería que de Esto verdad lo es es. La ultraderecha. verdadera. Ultraderecha real, Sí, entonces, parecía bueno, con nos el nazismo, levantó. ¿no? ¿Y el Sí. territorio, que es una elección aislada de ese estado? Es una elección de ese estado, solamente son convocados a votar los electores que habitan ese lugar, Ah, bien. como si fuera una provincia. Ujú. Alemania tiene 16 estados. ¿Y qué se vota? ¿Un gobernador? No, se votan representantes de las diferentes cámaras que componen el Estado. Después, cuando hay elecciones para el canciller o para el primer ministro, sí son un doble voto proporcional, un voto directo al candidato y un voto a la mayoría, a la fuerza, al partido que conformaría la mayoría. En este caso son las elecciones regionales, por lo cual quizás un mensaje al gobierno nacional. Todavía no hay nada como certero de que las elecciones del año 2025, si no me equivoco, son las próximas. A nivel federal la va a ganar la ultraderecha, pero sí es un síntoma de un avance, ¿no? Y además traje algunos afiches que me parecieron interesantes, que lo Claro. vean. Sí. A mí me da la sensación, no sé, corregime, que la ultraderecha cuando gana, siempre gana en las elecciones donde se disputan los parlamentos o los diputados y demás, pero no logra después tener una traducción a nivel federal. O sea, como que la gente vota esa expresión, hay Sí, no sé qué Ruidos es, que están pasando en el estudio de Paritarias sí, Libres. suceden cosas. Bueno, Una construcción. como que se votan diputados porque hay cierta porción de la población Ujú. del estado donde se vote
que tiene esos pensamientos, pero no es después el que es el hegemónico. mayoría. Sí, la mayoría. comparto esa elección. Me parece que también hay una apuesta a un voto que no va a ser demasiado, que no le va a modificar demasiado la vida. Como por ejemplo lo que pasó en el Parlamento Europeo que venimos hablando, ¿no? Parecía que la ultraderecha arrasaba toda Europa y bueno, después en las elecciones, por ejemplo, de Francia sucedió no lo contrario, lo antagónico. Opuesto, directo. claro. Pero bueno, este fenómeno en particular en Alemania, obviamente, no hay una memoria histórica sensible. Y además los afiches son bastante fuertes de las campañas. Traje 3 nada más, unos del 2023. Pero ahí podemos ver este, por ejemplo. Es una captura de pantalla que encontré por ahí de Twitter, el partido SFD. Y es básicamente lo que dice la traducción es, con mis hijos no. Vemos a un niño y vemos a un varón trans o lo que sea, atrás como intentando agarrar, ¿no? Esa es como la imagen. Esta es la estética que está ahora en la FD. Directamente a la política de género. Directamente a la política de género. Hay otro afiche también, que no sé si lo tenemos por ahí, pero que sí, es directamente contra... Con mis hijos no, que es algo que se veía mucho también Claro, acá, es ¿no? algo, una consigna bastante, sí, mundial. Bueno, Pero que acá, bueno. acá también hubo ciertas expresiones. También. Por eso sí, con la esa frase, educación, aparte, sí. además. Estos dos son polémicos, son discutibles, digo, pero bueno, hay otro que es bastante más Del mismo partido todo, raro, ¿no? todos del mismo partido, de Alternativa por Alemania, que es raro, ¿no? Ese saludo. Ese Ese saludo es. es con la mano izquierda, Ujú. pero simula ser una casa, ¿no? Sí. Claro. Pero Mucha hay metáfora. una fuerza para no mostrar... Aparte, está prohibido ese saludo, además. Está ¿no? prohibido, pero es con la mano izquierda, simula un techo de una casa, hay 3 niños arios rubios abajo, como que el mensaje está un poco extraño. Estos son los 3 que yo traje, hay más, digo, estos no son todos de este año, son diferentes momentos, pero es un poco la narrativa que construye este partido. Obviamente es un partido, ¿se acuerdan que hablamos del euroescepticismo? Es un partido Sí. que atenta contra la Unión Europea, que no cree en el euro, que cree en una política migratoria súper dura, que cree que hay que deportar directamente. Es un nacionalismo de exclusión. Sí, diría es un Moreno. nacionalismo Guillermo exacerbado a morir. Y que tuvo bastante éxito en estas elecciones regionales, en los 2 estados. Los 2 estados, ahora vemos el mapita, pero más o menos les quería mostrar, este es el mapita. Vemos que el 16 y el 13 son los estados que entraron en competencia electoral. Sí. Y Brandenburgo, que es el número 4, que es donde puse la urnita, con un esfuerzo de diseño tremendo. Quedó espectacular, ¿eh? Esa urnita es la que se somete a elecciones el 22 de septiembre, que también es un estado fuerte. El número 3 es Berlín, que todavía no está en ese proceso. Sí. Pero bueno, este es el panorama que se está abriendo. Ahora, un dato que me llamó mucho la atención, Cande, cuando veía sobre las elecciones en Alemania, es que fue justamente en este estado del que estamos hablando donde el nazismo ganó por primera vez con la Sí. presencia de Adolf Hitler, ¿no? En su momento. O sea que podríamos además darle otra lectura diferente, ¿no? Que evidentemente es un estado que está relacionado de alguna manera históricamente con el nazismo. Sí, ¿no? yo obviamente esas relaciones siempre están de algún modo. A veces uno hace fuerza para no traerlos porque, digo, apela a una memoria un poco fuerte. También recordemos que toda la parte este era la Alemania comunista. Entonces hay algo ahí de la relación que todavía no está resuelta. Sí es simbólico y es significativo y traje unos gráficos de comportamiento electoral porque para mí, en particular uno de los 2 estados, se ve una competencia totalmente centrífuga, ¿no? Si los votos antes se concentraban hacia el centro, la competencia ahora está virando cada vez más a los extremos. Es por eso que los partidos de izquierda también tuvieron un crecimiento y también los partidos de ultraderecha también. Entonces es como que los partidos de centro empiezan a debilitarse y cada vez los ultras empiezan a configurar un poco más el juego, que es lo mismo que un poco veíamos en Alemania, en Francia. Sí. Es un poco también lo que está sucediendo en España. Digo, hay varios partidos que evidentemente nos están mostrando que los centros están perdiendo fuerza y que la competencia que era centrípeta antes está fugando hacia los extremos, ¿no? Y además, perdón, pero otro dato también que veía es que del electorado que votó este partido en Turingia, ¿no? Sí. Más del 30% de los menores de 30 años los votaron. O sea que también evidentemente hay una tendencia de los más jóvenes
a irse para estos sectores, algo que pasa en la Argentina. Sí, también. así es. Sí, aparte también hablamos la semana pasada de la crisis que está atravesando Alemania económica por un montón de cosas, pero principalmente por la dificultad de acceso a la energía, con el gasoducto del Nord Stream, que, bueno, tuvo este inconveniente que todavía no sabemos bien qué sucedió, pero sí están atravesando una crisis económica y me parece que siempre los estratos más jóvenes de algún modo la sienten más, ¿no? Digo, un pibe que proyecta... No sabemos bien cuáles son las problemáticas comunes, como, no sé, el alquiler en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Alemania, porque me parece que hay cuestiones estructurales que están más resueltas. Claro. Pero de una manera u otra igual es una crisis económica que afecta a los más jóvenes, como casi a toda la población, pero a los más jóvenes en particular. Entonces me parece que esto se está canalizando un poco a las urnas. El partido de Olaf Scholz, que es el canciller ahora, fue muy golpeado, no fue de los más golpeados, pero fue muy golpeado, que era la socialdemocracia. El CDU de Merkel en algún punto mantiene alguna cuota de poder. Ahora vamos a ver los gráficos de barras, porque era esto los de abajo, que quiero que vean un poco lo que les decía de la competencia, ¿no? La primera barra, que es la más clarita, habla de las elecciones anteriores, y la más fuerte, las nuevas, las de este año, sobre los partidos, ¿no? Y vemos cómo la competencia empieza a esto, ¿no? Empieza a irse hacia los extremos. Vemos el CDU de Merkel que, si bien levanta un poquito, vemos a la AfD al lado que suma un montón de puntos. La nueva coalición, que está la ultraizquierda, que no me acuerdo bien el nombre, pero es Sara algo, Sara un nombre en alemán, perdónenme por la falta de pronunciación, gana 15 puntos y los partidos de centro pierden mucha representatividad. Este fenómeno, si lo combinamos encima con la crecida de Alemania, de la alternativa para Alemania, configura un panorama un poco más complejo. Y además también porque fue bastante significativo cómo perdió la alianza del gobierno que ahora gobierna en Berlín. El CDU de Merkel siempre fue dominante en esos territorios, así que bueno, ese es como el panorama que hoy vamos viendo. Y Sí, también... Pero lo que quería marcar es que igual el relato de la ultraderecha, como también puede ser de la ultraizquierda, pero por ahí menos estudiada o menos, no sé, como se habla menos del crecimiento de las izquierdas que de las derechas por la preocupación de algunos pasados que fueron terroríficos para la humanidad. Pero creo que ninguno puede después lograr un proyecto nacional triunfante para poder gobernar el país. Me parece que el relato de la ultraderecha siempre queda en una porción ultra reaccionaria, ultra violenta, que quiere cercenar derechos a las mayorías, y eso le está imposibilitando construir, por ejemplo, un puente hacia el centro, y ni mucho más hacia la izquierda, digo, porque hablamos siempre de Francia, del crecimiento de la ultraderecha tanto en Francia como en Alemania, pero después cuando se forman los gobiernos, la ultraderecha termina siendo unas expresiones mínimas como las que vemos ahora. Entonces este crecimiento que lo vengo escuchando desde el Brexit, que se viene escuchando, de las migraciones y demás en Europa, no termina de consolidarse, no termina de haber un paralelismo exacto con el nazismo en el siglo XX, que logró, desde una presión violenta, de un contexto en el que muchos se sentaban representados, construir un proyecto nacional y llegar a gobernar Alemania y bueno, después llevarla a la guerra y demás. Es como que queda ahí, queda en la política, en violentar a las políticas de género. Después no hablan de proyectos económicos, de modelos económicos. Es como que es muy, muy del relato ante ciertas agendas, pero después no logran configurar ni alianzas ni proyecto federal. No, ahí creo que sí, esto que decís construyen siempre desde la reactividad las derechas, ¿no? Como en oposición a ciertas medidas, a ciertas políticas. No tienen como esa fuerza plástica de construcción y de un montón de cuestiones que sí están presentes en otras fuerzas, como por ejemplo llevar adelante un programa de gobierno y tal. Pero me parece que sí, lo que estamos viendo en casi todo el mundo es que los electores están cada vez más sensibles a esas reactividades, ¿no? Por ejemplo, cuando ayer buscaba información, la verdad que es un chino encontrar información certera de estos temas, así que medio que me nutro de 137 fuentes, y leía muchos comentarios que decían, por ejemplo, había un hilo de Twitter de un compañero, colega politólogo, creo que es, que explicaba ¿no? cómo había sido el surgimiento de la AfD y demás. Y los comentarios eran, buenísimo, ahora que me explicaste que tienen que ver con el nazismo, los quiero votar. O sea, había algo del clima social que nos estaba alertando, que es cierto que después no se logra consolidar en un proyecto político, o que después cuando
llegamos al momento de, bueno, esta es la que vale, bueno, el electorado lo piensa 2 veces, pero sí me parece que hay un clima de época que no hay nada cerrado, eso seguro. Lo mismo que hablamos por Francia, Sí. sucede en Alemania, no hay nada cerrado, pero sí me parece que hay un viraje de Sí, pero algún... fíjate lo que le pasa a Milei acá. Llega con esas agendas que hacen reaccionar y que empiezan a sumar adeptos, pero después cuando lo ves gobernando con la casta, lo ves gobernando y aliándose con un partido, no digo tradicional, pero de políticos tradicionales como puede ser el del PRO, con un tipo como Macri, que es súper status quo, y, Sí, pero aún así tenés y- un electorado que lo banca igual. y haciendo ¿no? pasar, la ley base o el programa de regularización económica propia por el Congreso. No es Sí, que no, cerró el sí, sí, Congreso sí. y dijo yo hago lo que quiero por decreto. Ujú. Sí, Tiene los que- necesita todavía para... Es como que es como un relato para poder llegar, pero después cuando gobernás te encontrás con un montón de formas con la política te encontrás. Que creo que las ultraderechas se les complica cuando tienen que llegar ahí. Por eso no creo que haya un paralelismo exacto con la época del nazismo, porque cuando llegó Hitler barrió con todo. Y no hay nadie de la ultraderecha o de la derecha que haya llegado a gobernar, que haya sentado en el poder y que haya barrido con todo. No, No por hay ahora no, antecedentes. por ahora no. Y me das el pie un poco también para que hablemos de populismo, que escuchaba que hablaban también en la apertura. Hay muchos partidos, o sea, porque el populismo se suele asociar de manera errónea a la izquierda, ¿no? Como el populismo de izquierda, los populachos, bueno, todo ese relato que sabemos. O noticia, los populismos son de derecha también. Trump es profundamente populista. Milei Claro. es profundamente populista. El populismo no es una ideología, el populismo es una manera de construir una política, la relación con la política. Perón era populista. Sí, profundamente también, porque hay una manera de articular, pero digo, no es, para mí hay que sacarle lo peyorativo, ¿no? a la palabra populista. Digo, para que haya populismo se tienen que dar 3 como cuestiones básicas. Por un lado, que haya un montón de agentes disconformes con ciertas cosas y que logren encadenar sus demandas. Que a mí no le gusta el blanco, a vos no te gusta el blanco, a mí no me gusta el blanco, encadenamos, che, somos el partido antiblanco. Listo. Eso es la primera fase del populismo. Después necesitas como armar una cuestión de amigo-enemigo, una relación dicotómica entre amigo-enemigo, que para mí Milei la tiene, la casta y nosotros, la casta y la gente de bien, Trump la tiene. Esa cuestión dicotómica es profundamente populista y las ultraderechas la tienen en sí mismo, construyen constantemente un enemigo que tiene que ver con esa relación de antítesis, y después encontrar significantes vacíos que le pongan cuerpo a esa narrativa. Por ejemplo, la casta es un significante vacío. Vos decís casta, la oposición al gobierno dice la casta son los jubilados, haciendo una parodia de lo que está sucediendo ahora. Dicen la casta son los empresarios, la casta somos todos. Hay una utilización de un concepto que no está claro qué va ahí adentro, que cada grupo social lo utiliza de una manera. En esos 3 puntos no me entra Perón. Pero Perón construyó una manera de relacionarse con su electorado en base a una no resolución de demandas anteriores. Logró encontrar al pueblo, a los peones rurales, encontró un montón de personajes que estaban Es al aislados. revés, el pueblo lo toma como representante de esa demanda. Está bien, como es algo, ejecutor de esa demanda. no es unilateral, no es que Perón dice a ver cuáles son los... No, claro. Sino que es una cuestión de No, por eso, simbiosis me parece con... que el populismo es un poco Claro. maquiavélico. Sobre todo por esta no. parte de los significantes vacíos, ¿no? Que el Claro, peronismo en realidad construye sí un tenía enemigo, significantes construye un reales, enemigo. Creo que el ¿no? peronismo tenía un enemigo claro, que era el antipatria. Bueno, es El oligarca. el peronismo, antiperonismo también es una dicotomía. Pero porque no creo que se haya construido desde ahí, che, vamos a buscar un enemigo como estrategia o como conformación política. Y bueno, el antipatria no, va surgiendo porque van en contra de los intereses de la mayoría. Sí, pero está presente esa relación. O sea, digo, pensada o no pensada, está presente en la relación de cómo construir la fuerza. Vos tenés un montón, o sea, Perón logra encontrar un montón de demandas que no estaban satisfechas, de alguna manera logra encadenarlas, logra representarlas, logra encontrar un enemigo común, que en su momento eran las personas que atentaban contra la patria, contra los derechos laborales de los trabajadores, contra un montón de cosas. Y también logra encontrar, por ejemplo, el pueblo es un significante vacío también. Digo, el concepto de pueblo, cada uno lo pone donde quiere. Es un sujeto. Es un sujeto, pero el sujeto lo define, depende quién está enfrente. O sea, ¿qué es el pueblo? Bueno, ¿el pueblo son los argentinos de bien o el pueblo son los piqueteros? Todos esos significantes que están... Ambos. Bueno, no sé seguro. qué es un argentino de bien tampoco, Claro. ¿no? Pero Bueno, pero me refiero a que son términos que no están llenos. Una taza es una taza. Esto es una taza.
Y Los el pueblo, significantes vacíos. cuando se organiza, deja de ser un significante vacío. Ya es un Pero, cuerpo. pero no es peyorativo el término significante vacío. No, ya lo sé, pero... Entiendo que que- se piensa el populismo como algo que no está directamente asociado con lo que se dice. No, a veces. Hay una Entonces, demagogia, por eso, ¿no? En el- claro, más demagogia No. que va por otro lado y por eso no se lo ve desde el lado de Perón directamente. No, porque para mí la dificultad que siempre se tiene para estudiar los fenómenos que tienen que ver más con el populismo es entender que el populismo es lo negativo, lo popular, la movilización social. Y el populismo es una manera de articular la política. Puede ser de derecha, puede ser de izquierda. Digo, Trump es populista, Milei es populista. Cristina obviamente fue populista también en su manera de encontrar un relato y satisfacer las demandas y encontrar significantes vacíos. No es algo peyorativo, es propio de la construcción política. Que no es lo mismo que popular. No es lo mismo que popular. No. Hay un excelente libro que se llama La razón populista de Laclau. Se me corta el flequillo solo mientras digo esto. Pero Aparece ahora con el insert de la edición. alerta flequillo todos los memes juntos, pero que explica mucho de esto, de cómo se articulan estas demandas. Así que me parece que todo esto que hablamos ¿Leíste también... Comunidad Organizada, piba? ¿Leíste Comunidad Organizada, Ahí piba? se corta más el flequillo todavía. No sé. No. Bueno, pero igual es muy interesante también hacer, ¿no?, estas relaciones entre lo que pasan en otros países que parecen recontra alejados al nuestro, pero que en definitiva vemos que hay ciertas cosas que se tienen en común. Y sobre todo lo que me llama mucho la atención es esto del voto joven, ¿no? Porque uno quizás está más acostumbrado a lo que viene pasando históricamente, decir, bueno, no, esto generalmente muta para un lado, aparece que va a ir para otro lugar y de repente después se da vuelta, pero no sé si estamos viendo con mucha atención qué es lo que está pasando en los nuevos electores, Sí. porque son personas que recién ahora se están involucrando en el mundo de la política. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la visión que están teniendo? ¿Por qué mutan para ese lugar? ¿Cómo se involucran? ¿no? Claro. Sí, y cómo se formaron también políticamente, en qué contexto. También me parece que es un error como homogeneizar a todos los jóvenes. Digo, me parece que hay un montón de jóvenes militando a la izquierda, un montón de jóvenes militando a la derecha. El electorado joven es un corte etario. No es que estamos yendo... Porque viste que hay mucha pensar las campañas políticas rompiéndose la cabeza a ver qué quieren los jóvenes. Y qué sé yo, no hay, es como pensar qué quieren los jubilados. Y bueno, vas a tener un montón de fragmentos ahí adentro. Podríamos hacer ahí una columna en conjunto entre el ministro y esta, la internacional, a ver cuáles son las propuestas y las miradas económicas que tiene esa ultraderecha, que piensan sobre la economía, la industria, no sé, toda la parte más económica y programática de lo que es gobernar, para poder ver qué hay detrás de las agendas de violencia, de odio y sobre el género, sobre otras nacionalidades y más. Creo que estaría interesante desnudar, a ver si hay algo o es solo una cáscara vacía de odio y poder, bueno, también contarle a la gente eso. Bien, anotemos, ministro, por favor. Si se puede, si se puede. Anotamos. Listo, estamos en un Si compromiso hay al quórum, aire ya. si la Se gente puede. vota. Compromiso asumido. Y ahora, si te parece, Cande, volvamos a América, un poco más cerca. Hablando de populismo. Hablando, como vos decís, de populismos, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Se adelanta la Navidad? En ¿Qué- Venezuela qué están pasa? armando el arbolito ¿Qué, en este qué instante. pasó? ¿Qué nos perdimos con eso? Pero pará, tenemos el video, vamos a verlo. Porque lo anunció, claro, en su Claro, programa de sí, sí, televisión. con bombos y platillos. En homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad. Bien, meme, total. Me causa un poco de gracia, pero no sé si está bien. A mí también me pasa lo mismo. Pero así que- ¿arranca o va a ser el 1 de El octubre? 1 de octubre nace el niño Jesús en Venezuela, Bien, bien. directamente. ¿Qué pasó? O sea, Adelantaron sí, el sí, parto. sí. ¿Hay algo el ¿Qué 1 es de lo que octubre? pasa con esto, Cande? Nació Porque- Chávez. Claro, ¿qué pasó? No, en realidad desde el 2013, si mal no recuerdo, Nicolás Maduro adelanta la Navidad. O sea, esto que nos parece como una locurita, los venezolanos festejan la Navidad entre septiembre y octubre hace 10 años. Ah, mira, no lo sabía. Sí, este es dato, ¿eh? un dato que tengo guardado en el cerebro para estos festejar. casos. Sí. Pero literal, también igual. Literal, tipo, a veces son los 1 de septiembre, a veces son los 20 de octubre, a veces son los 20, o sea, como Ah. hay Después- algo de esa Y época. después sí, el 25 igual la festejan. No me consta eso. Podemos averiguarlo. En paralelo a esto, así como nos reímos y ahora acaban de emitir una orden para detener a Edmundo González Urrutia. Claro. O sea, Navidad, pero bueno.
González Urrutia, vas en cana. Y eso es lo llamativo, Eh, ¿no? Porque no es que está todo tan bien, con tanta alegría como la que dice Maduro. O Y sí, para mí es estamos un- viendo otra película. Es claramente una jugada para tapar, digo, lo que está sucediendo. No sé, ¿por qué llamás a Bien adelantar jugado, la Navidad? bien Si es un jugado. capítulo de Los Simpsons. Claro. Eh, ¿Quieren saber la verdad? Claro. Que anote otra Eh, cuadrangular. Pero bueno, Edmundo González Urrutia afirmó al final que no va a pedir asilo político en ningún otro país, pero que sí que está resguardando su vida en algún lugar de Venezuela. Así que en paralelo, mientras suceden estas cosas que parecen un meme, y yo cuando lo vi en Twitter dije, esto lo tengo que traer a paritarias, suceden estas cosas en simultáneo. De todas formas, igual esta orden de arresto contra González Urrutia es porque no se presentó ninguno de los 3 llamados que le hicieron desde la justicia venezolana por estas denuncias que había hecho. Así ¿no? es. Y además también porque, no me acuerdo exactamente como la carátula de la detención, pero decían por atentar al orden público, por la publicación de documentos oficiales reservados como las actas electorales. Bueno, había todo un armado. ¿Y por qué no se presenta? Y bueno, es una buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con un desacatamiento al régimen en general, porque si el proceso para él estuvo viciado de un montón de cosas, te chorean básicamente una elección y después tenés las actas que te lo confirman Ujú. y el partido que gobierna te dice no y encima te llama a declarar, bueno, ¿no? Tenemos ahí un punto. Y la comunidad internacional también. Y la comunidad internacional también lo está matando, la Unión Europea se aleja cada vez más. Entonces, el panorama en Venezuela sigue bastante crítico, pero con pan dulce. Bien. Con pan dulce. Muy Bueno, bien. veremos entonces si nos podemos sumar también. Vamos a Me festejar sirve allá a la mí Navidad. cualquier cosita para festejar. Podríamos, acá el cumpleaños del Diego, podríamos decir, ¿no? Acá estaría bueno Bien. también celebrarlo, ¿no? 30 de Hay- octubre. Hay otra calorcito. propuesta. Hay Sí. otra propuesta también. ¿Cuál otra? Y mi amigo que era otra propuesta. ¿Cuál era No la otra del propuesta? Diego, era la del 17 de octubre. Ah, 17 de Ah, octubre me también. sirve, me sirve. Pero ahí tenemos que hacer un poco más de alianzas, me parece. No sé si llegamos para el 17 No, bueno. de octubre. Pero bueno, Pero que vamos a tomar cerveza seguro. Bueno. O si no, el 17 de octubre, el 30 de noviembre, el 25 de diciembre. hacemos varias, total. Todas, ya fue todas. todo. Bueno, veremos entonces Así cómo es. fluye todo en el mundo maravilloso, que parece que está lejano a la Argentina, pero tenemos muchas más similitudes de las que creemos, ¿no? Lamentablemente. O para bien o para mal, como Claro. lo queramos ver. Muchas gracias, Cande. A ustedes, chicos. Momento económico en Paritarias Libres, acordando con ideas, con nuestro ministro Axel Arias. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Mira, te saludé y me robaron el termo. Está bien, está bien. Sí, No voy a así decir es. nada Ministro porque ya siempre. el programa pasado me... Al que cuenta la plata Por siempre hay que, festejarme. Es verdad, hay que tenerlo hay bien, que ¿no? tenerlo bien. Axel, el gobierno finalmente cumplió con una de sus promesas a los empresarios y bajó el impuesto país. ¿Qué significa esto? A ver, es una apuesta que baje el impuesto país para el gobierno. Primero, si quieren, explicamos, todos sabemos lo que es el impuesto país o no. No, hay que Expliquemos, explicarlo. expliquemos. Está muy bien que lo expliquemos. Bueno. Lo vemos en la tarjeta, eh, ¿no? Un poco. ahí, si vos si tenés la suerte de comprar cosas en dólares. Netflix. Es toda la suerte que puedo llegar a tener. O si comprás dólares. Ahí te va mejor No, todavía. ya quisiera. Impuesto país, bueno. Macri cuando pierde las PASO, ¿se acuerda que hubo una fuga de capitales fuerte y volvió a poner el cepo que había sacado en 2016? Y con ese cepo, después cuando asume el Frente de Todos, pone el impuesto país, porque obviamente con el cepo de Macri volvió a haber una diferencia entre los dólares paralelos y el dólar oficial. Entonces, ¿qué hace el Frente de Todos? Agarra y pone el impuesto país y con ese impuesto más impuesto a las ganancias, alinea los precios del dólar oficial, entre comillas, para la compra de dólares y los dólares paralelos. Pone el 30% para la gente que quería comprar dólares, pero después para las importaciones pone el 7%. ¿Sí? Después hay otras importaciones, como por ejemplo los videojuegos que tenía el 8%, pero de lo que el que sacó ahora es el 7% de las importaciones. ¿Sí? ¿Qué hace Milei cuando asume? El 10 de diciembre de 2023 lo aumenta al 17%, al 17,5%. Y eso lo que hace es, por un lado, frena las importaciones, aumentan los precios de los bienes importados y además obviamente empieza a tener más recaudación el gobierno. Y ahora como un logro y también como una apuesta, el gobierno lo que hace es anunciar que vuelve a bajar al 7,5% del impuesto país. Pero es medio también una chantada, ¿no? Porque te lo subo y después te lo bajo y además te vendo que te lo bajé. Pero es una apuesta porque ellos creen que con esto van a bajar los precios de los bienes importados
o de los que tienen compuestos de bienes importados, ¿no? Y esto no es así. Depende de la industria. Primero, por ejemplo, veía de la industria automotriz que casi el 70% de los bienes que se usan para la producción de autos son importados. Entonces, bueno, ese 70% va a tener una reducción de precio que más o menos es en los autos del 5% en promedio, porque no todos los autos se producen igual, ¿no? Pero también tiene que ver si vos tenés un comercio, importás productos y los importaste hace 2 meses y todavía los tenés en stock, esos productos no le vas a poder bajar ese porcentaje porque vos lo compraste con un precio viejo. Claro. Lo vas a tener que vender ese precio. Lo que después, alimentos, hay alimentos que se producen totalmente acá y otros alimentos que se importan. Esos, los que se importan sí, pero los que se producen acá no van a tener reducción de precios. Pero más o menos algunos productos sí, otros productos no, algunos bienes sí, otros bienes no. Pero lo que sí va a hacer es que la reducción de inflación va a ser en este mes, o sea, en septiembre. No va a ser algo que después repercuta en varios meses a partir de septiembre. O sea, el aumento del impuesto país lo podemos ver como una buena medida. La reducción. La reducción. Ujú. Lo que vemos mal es el aumento. Y esa variación entre uno y otro. O sea, pero vos- esto a priori es una buena medida para la economía. Es una buena medida, sí. Yo no sé si a los efectos de los objetivos del gobierno es una buena medida. Primero porque, a ver, en agosto cayeron mucho las importaciones y no es que cayeron porque el consumo en el país haya caído tanto, sino porque los empresarios decían, bueno, el gobierno está diciendo que el 1 de septiembre me va a sacar el impuesto país, me va a reducir el 10% a lo que yo importo. Bueno, no importo en agosto, importo todo en Claro, septiembre. pero- Ahí vas a tener un aumento fuerte de importaciones y como nosotros vimos en un par de columnas anteriores, al gobierno no le beneficia que haya muchas importaciones porque ahí pierde el superávit comercial, ¿sí? Y por otro lado, el 6% de la recaudación total del gobierno en impuestos, en tasas y demás, es por el impuesto país. Son 4.5 billones de pesos más o menos. Un montón. ¿Eso en qué va a repercutir? El gobierno va a recaudar bastante menos, porque pasa del 17,5 al 7,5, y esa plata que no recauda se va a ajustar en otro lado. Vos antes decías las complicaciones que hay en el empleo público. Bueno, probablemente también ahí haya o aumente el miedo a que se pierdan puestos de trabajo. Y después en otras áreas del gobierno, digo, el gobierno va a tener que recaudar eso de otro lado, que esperan que venga del impuesto a la ganancia, un impuesto que les hagan los trabajadores, pero todavía no sabemos si se va a llegar a netear eso, ¿sí? Y en el bolsillo del laburante común, ¿cómo ve reflejado esto? ¿Le llega o directamente no? En el bolsillo le tendría que llegar, nos tendría que llegar esa reducción de precios, pero como te digo, a ver, reducción de precios va a generar seguro. Hay que ver si genera ese 10% o dependiendo cuánto vos tengas de compuesto importado, si va a reducir eso, como les digo. En los autos va a ser el 4 o el 5%, igual hay que ver quién hoy puede comprar un auto, ¿no? Un pequeño detalle. Electrodomésticos también, entre un 4 y un 5%. Es decir, hay que verlo. Todavía no sabemos cómo va a impactar eso. Bueno, el ministro de Economía, Toto Caputo, sacó su propio canal de streaming en el que se supone que va a hablar de todas estas cosas. ¿Lo pudiste ver? ¿Qué te pareció? Vi algo. Parecía, ¿Cómo lo ves de streamer a Caputo? Parecía medio un velorio, ¿no? Sí. Sí, medio como Es en la gris, oficina, ¿no? Traje y corbata. Sí, raro. Yo iría igual, me gustaría Sí, ir. como que le tapa la cara al micrófono también, igual, como falta ahí un poco de asesores. Sí, ¿no? sí. Y dice que estaba enfermo, que estaba con fiebre. Fue un ratito, fue 15 Ah. minutos. Se la jugó. Pero va a ser todas las semanas. ¿Cómo se va a Dicen que manejar? no tiene O horario. solo con anuncios. Dicen que no tiene horario. Que Cuando fue un pinte. viernes a la tarde. Eso también me pareció raro. Viernes tipo 7 es como que tampoco tenés mucha ganas de que te escuchen. Fue raro. Y ¿Y quién lo financia eso? No. Y del Ministerio de Economía es algo... con la tuya. Con la tu tuya, tuya. claro. Claro. Vos Se me podés vino la decidir chica acá. quién va ahí o no. Somos los únicos que no recibimos Que no- financiamiento, che. ¿Querés que te complicado. financie Toto Caputo? No, no, ni tampoco nadie. No. Claro, si no te condiciona. No van a poder... Si te financia todo Caputo no van a poder hablar de la CLO ni nada de eso. Claro. Tu columna la vamos a tener que transformar tu columna. Vamos a hablar de La videojuegos. buena ¿eh? economía. Claro. Lo bien que va el país.
¿Y cuáles fueron los anuncios que dio Caputo en este primer programa de streaming? Fue interesante porque primero creo que lo que más se escuchó fue el tema de la tarjeta de débito bimonetaria. Sí. Que eso, no sé si vieron que hace 2 semanas Diarco, la cadena de supermercados, informó que iba a empezar a recibir dólares a 1.400 pesos. Sí, en los mayoristas. Era un precio mucho más alto de los dólares paralelos y que también iba a recibir dólares rotos o dañados. Cara chica. Claro. Yo creo que, y con esta, vieron que Milei habla mucho bueno, lo dijeron, que la gente va a tener que vender sus ahorros para vivir. Yo creo que para que esos dólares entren al mercado formal, esta tarjeta les va a servir. Y por otro lado, porque lanzaron el blanqueo, entrarían muchos dólares, se blanquearían muchos dólares, se están abriendo muchas cuentas en dólares para depositar esos dólares que la gente está blanqueando. Y tiene 2 cosas. Primero, que si vos los sacás para después venderlos y usar esos pesos, van a la economía informal esos dólares. Y segundo, porque sacar esos dólares que vos blancás tiene un impuesto. Entonces con esta tarjeta de débito lo que dice Caputo es no vas a tener que pagar ese impuesto. Tenemos ahí la palabra del ministro. A ver, lo escuchamos. Vos podés comprar hoy en dólares, podés pagar en dólares, te pueden hacer facturas en dólares, confirmame, Líban, si me equivoco en esto. No, es así, totalmente. Por eso, o sea, es legal. O sea, no hay necesidad de pasar por el Congreso, es absolutamente legal y de hecho, una de las tarjetas más importantes está terminando el proceso técnico ahora para sacar una tarjeta de débito en dólares. Es decir, que vos ya vas a poder pagar con tu tarjeta de débito en dólares. ¿Qué quiere decir? Que no es que tenés que pagar con la de pesos, comprar dólares para cancelar eso en dólares. Te pueden debitar, vos tenés una cuenta, tenés tu plata hoy en una caja de seguridad, tenés dólares en una caja de seguridad, los podés poner en tu cuenta y empezar a usar la tarjeta de débito y te descuentan de tu caja de ahorro en dólares. Bueno, ahí está. Yo creo que también que se están evitando una dolarización a la venezolana, que es que los supermercados y esos pongan los precios directamente en dólares y la gente vaya con sus dólares a comprar. Bueno, con esto el gobierno dice, bueno, trato de blanquearlo, trato de que la gente no vaya por afuera. Esto sería una nueva conferencia de prensa, ¿no? Básicamente, sí. ¿No? Es raro, es raro. Sí, es medio... No me gusta, parece una oficina, un streaming, una oficina rara. Sí. Pero aparte que no sé, bueno, yo me fijo en otras cosas, ¿no? Como en el micrófono tan alto, ¿no? Sí, Como estaban incómodos, estaban todos incómodos. Falta nuestro Toto ahí, el verdadero, acá nuestro operador ahí, diciendo baja un poquito el micrófono que te está tapando la cara. Acá pone cara de asco nuestro. Feo plano, feo todo. Imagínate el stream del Triángulo de Hierro. Ese sería un poco más interesante, igual, me parece, bueno, pero ¿no? medio oscuro, luces Todo bajas, oscuro, ¿no? ¿no? Y estaría bueno. Bueno, Sí. veremos entonces qué pasa en los próximos programas de streaming de Caputo. Veremos. Le veremos. Espero que divierta un poquito más. Ojalá te inviten, amigo. Sí, pero si está Caputo, la billetera la dejo en casa. Fuertes declaraciones de nuestro ministro. Y así cerramos el momento económico con Axel Arias. Gracias. Chao. Y llegamos al final de este programa número 13 de Paritarias Libres, Acordando con Ideas, que salió todo muy bien al final. Sobrevivimos. Se dieron un montón de momentos muy lindos, Sí, dignos muy de piola. recortes. Muy piola, la verdad Sí. que superó mis expectativas. Hemos dejado de lado la superstición, entonces, podríamos decir. No. ¿No? Yo voy a seguir esquivando las escaleras, a los gatos negros, no sé qué se le hace. ¿Los patea? ¿Qué se No, le ¿cómo vas a patear un gato negro? No, sé. pobrecito. No se violenta ningún animal. No, ningún animal, pobrecito. Repudiamos toda la violencia. Es más, podemos traer un animal. gatito negro acá, mira. ¿Sí? Repudiamos, no, que quede claro. Pues, no me Para que recorten, no che, hagan no me ese recorten. recorte. Repudiamos la violencia a los animales y a todas las personas también, claro. También. La violencia. La violencia.
Repudiamos la violencia. Y así nos vamos entonces con este consejo para toda la gente que está del otro lado. Le agradecemos. Y si todavía no lo hacen, invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Instagram y en TikTok como Paritarias Libres, en Twitter Paritaria Libre y en YouTube Paritarias Libres, Acordando con Ideas. Nos vemos la semana amiga. que viene. Dale. Programa número 14. Con ese número. Vamos a ver qué hacemos. Un poco mejor. Buena suerte y más que suerte. Adiós.